Bienvenidos a Desvendando Noticias. Esta sería nuestra cuarta entrega de nuestra serie Parques de Atracciones. En nuestra entrega anterior hablamos de los Infantoriums, la atracción traída por el Dr. Martin Cooney a los parques de atracciones que aparecieron de la nada en los inicios de los 1900. Estos Infantoriums eran los lugares donde exhibían bebés prematuros y que se promovían como bebés vivos. Para aquellos que no vieron la parte 3, les recomendamos verla para conocer más a detalle esta operación con tintes perturbadores y siniestros, así como su agenda con la medicina moderna. Hoy tenemos la continuación de este tema, con la entrevista de una persona que afirma que fue uno de estos bebés y que creció en el área de Coney Island, donde habían varios parques de atracciones como Dreamland y Luna Park. Su nombre es Norman Stock, un escritor y poeta que, según sus recuentos, creció en un área llamada Seagate, localizada exactamente al lado de Coney Island. Para hoy traeremos un doblaje de una entrevista hecha por Coney Island Project, al parecer una organización sin fines de lucro que trata de mantener viva la historia de Coney Island. Hemos acortado la entrevista para resaltar las partes más importantes. Después de la entrevista, comentaremos. Esta es Trisha Vira para el proyecto de historia de Coney Island. Hoy hablamos con Norman Stock. ¿Puedes decirnos dónde y cuándo naciste y tu conexión con Coney Island? Nací en 1940 en Brooklyn. Fui prematuro, fui demasiado prematuro, así que me trasladaron a una incubadora que solía estar en una exhibición en Coney Island. Esta exhibición del Dr. Cooney, que la dirigió, la financió cobrando entrada para que la gente mirara a los bebés en la incubadora. Y fue en Coney Island, pero cuando nací en 1940, fue trasladado a la Feria Mundial de Flushing, así que estaba ubicado allí. Así que estuve allí durante aproximadamente un mes y medio. Mi familia, ya sabes, obtuvieron entrada gratis a la Feria Mundial. Solían venir a verme allí. Dijiste que escribiste un poema sobre ser uno de los bebés incubadores del Dr. Cooney. ¿Podrías leerlo para nosotros? Así que aquí está el poema. Mi única historia es cómo nací. 2 meses prematuro, aferrándose a la vida, y fue puesto en una incubadora en la Feria Mundial en Flushing, Queens, en 1940, donde tenían las mejores incubadoras. Entonces estaba en una exhibición, donde todos pudieran mirarme. Dijeron que era tan pequeño como una cuchara. Y hay una carta que aún tengo de la Sociedad para la Preservación de la Vida Infantil, diciéndole a mi madre que viniera a buscarme para hacer espacio para más bebés. Y aquí estoy yo, 80 años después, todavía tratando de ponerme al día. Ese termina con todavía estoy tratando de ponerme al día. Luego continúa así. Mi familia se rió cuando hablaron de eso. Voy de gratis a la Feria Mundial y me llamaron Nissen, porque mi padre idolatraba a su abuelo, el Seider Nissen, un tabernero en la Europa de la preguerra. Así que ahí estaba yo, un niño americano con un nombre yiddish, pero me llamaron Nisi, que estuvo bien. Casi todos en mi cuadra tenían un apodo. Nisi encaja perfectamente. Nisi era quien yo era. Nadie me llamó Nissen hasta que llegué a la escuela con la Iris y el de David. Y todos los demás nombres normales no se encuentra un Nissen, excepto yo. Entonces le pregunté a mi madre, ¿qué era en inglés? Ella dijo que tal vez Norman. Entonces le pregunté al director de la yeshiva si pudiera cambiar mi nombre en sus registros antes de graduarme. Él dijo que sí. Puedes llamarte a ti mismo como quieras, siempre que sea solo tu nombre. Entonces me convertí en Norman. ¿Alguna vez lo cambiaste legalmente? No, nunca lo cambié legalmente. Nada más lo cambié en secundaria viniendo de primaria, el yeshiva, y seguí usando el nombre Norman sin cambiarlo. Así que todavía está en mi certificado de nacimiento, el nombre original, pero en todos los demás está Norman. Pasaporte y todo lo que tengo, ya sabes. Así que no sé si eso causará algún problema, pero es así. Simplemente no me molesté. ¿Qué recuerdas de la casa y la calle donde creciste? Sí, era un edificio de apartamentos. Estábamos en el segundo piso. Creo que había 4 pisos, pero había muchos apartamentos en cada piso, como 3 o 4. Era en nuestra calle 24 oeste en Coney Island, entre Mermaid y Surf, pero también un poco más cerca de Surf Avenue, que está más cerca de la playa y el embarcadero y el océano. Entre Mermaid y Surf también hay vías de tren o tranvía. En una vez que hubo un carrito, recuerdo que solíamos poner monedas en las vías
y verlas aplastarlas por el tranvía, pero luego el tranvía se descontinuó cuando comenzaron a usar los autobuses. La mayoría de las veces era para ir a la estación de metro, que estaba a 10 cuadras de distancia, pero supongo que está entre Seagate y la estación de metro. Y cuando el tren se descontinuó, las vías permanecieron allí y una especie de tierra como si las rodeara. Solíamos jugar en esa área después de que algunos de estos carritos se fueron. Solíamos jugar a las canicas en la tierra. Podías cavar un hoyo, jugar varios juegos. Así que ese fue entre Mermaid y Surf. Había muchas familias, en su mayoría familias judías e italianas. Tenía un amigo cercano que era italiano cuando era niño y otros niños. Mis amigos eran en su mayoría judíos. Háblame de tu familia. Mis padres tenían muchos amigos en Seagate. Seagate era, ya sabes, una clase más alta. Era una comunidad con protección al final de Coney Island. Y había toda una comunidad cultural Yiddish allí con los que mis padres estaban involucrados. Todos sus amigos vivían en Seagate, la mayoría de ellos. Mi padre era un escritor Yiddish. Bueno, trabajó para el Jewish Daily Forward, un periódico Yiddish. Trabajó como tipógrafo, también escribió para ellos ocasionalmente. Escribía algo porque era poeta, ensayista y traductor de Yiddish a hebreo. Y tenían una cafetería en el sótano o en la planta baja, cualquiera que fuera el edificio de Forward donde estaba el periódico. Se llamaba Cafetería Jardín. Era una cafetería vegetariana. Todos los escritores, todos almorzaban ahí, así que mi padre los conocía a todos. El más famoso de ellos fue Isaac Bashevis Singer, quien fue el único escritor yiddish que se hizo muy famoso a través de la traducción y ganó el premio Nobel. Pero había muchos escritores y solía escribir mucho para Forward usando diferentes seudónimos. Pero de todos modos lo llamaron Bashevis. Y él es solo uno de ellos, pero fue uno que se hizo mundialmente famoso. Pero de todos modos conocía a muchos escritores, no solo de allí. Los conocía de otros lugares, porque estaba involucrado en el mundo literario yiddish, y muchos de ellos también vivían en Seagate. Y el que mejor conocimos fue el poeta Itzik Manger. Tendría que ser realmente uno de los más grandes poetas yiddish. Vino a los Estados Unidos alrededor de 1950. Y la razón por la que lo conocíamos bien es por la mujer con la que vivía en los Estados Unidos, que finalmente se casó. Era una amiga cercana de mis padres. Ella era la viuda de otro escritor famoso, Moshe Niger, pero de todos modos la conocía muy bien y como él, ya sabes, se casó con ella. Los conocíamos muy bien porque yo era un niño. Lo conocíamos hasta que cumplí los 20. Fue un gran escritor. Todo el mundo lo admiraba, pero no se llevaba bien con la comunidad literaria yiddish. Hay una famosa historia de Cynthia Ozick llamada Envidia o Yiddish en Estados Unidos. Ella estaba muy familiarizada con este mundo y se trata de la envidia entre los escritores yiddish y particularmente ella no usa el nombre, usa los diferentes nombres, sino de la envidia de él, de Isaac Bashevis Singer, porque él es quien se hizo famoso. Entonces se trata de un personaje allí, el poeta yiddish que, ya sabes, porque no es famoso en absoluto y su envidia. Y en general estos escritores eran como ahora, compiten entre sí, pero también eran muy buenos escritores, muchos de ellos. Cuando se trataba de alguien como Itzik Manger, siempre decía que lo único que no soportaba era el talento. Y era cierto porque recuerdo que uno de los otros escritores le dijo a mi padre que este Manger había sido bendecido y es yiddish y consigue su casa en cualquier estante. Tiene manos bendecidas y estaba enojado por eso, que este tipo era tan bueno en su escritura, pero también este Manger no era una persona amigable, especialmente con otros escritores, y parecía tener algún tipo de disputa contra el mundo literario, a pesar de lo que lo honraron varias discusiones con otros escritores, y no era una persona demasiado amigable. Le gustaban los niños, él era amigable conmigo, pero no tanto con los adultos. Pero mi padre sentía que estaba bien con él, le caía bien un poco. De todos modos, este era el mundo, esto es, todos hablaban yiddish, no eran religiosos, pero estaban involucrados con la cultura y la literatura yiddish. ¿Los escuchaste a menudo leerse poemas entre ellos? ¿Había salones literarios? Hubo eventos donde se leyeron poemas, donde se realizaron obras de teatro en yiddish. De hecho, mi padre tradujo una obra que creo, no sé, del hebreo, yiddish o algo así, que se representó en el sótano
de otro edificio del Forward, donde tenían un teatro. Eso se realizó allí, lo había traducido. Y también hubo eventos en los que leyeron sus obras, sí. Hubo cosas así, donde asistí. Hubo algo de eso. Escuché que se leía mucha poesía yiddish y en prosa de varias maneras. No sé exactamente. Incluso estudié hebreo. Bueno, fui a una yeshiva cuando era niño hasta la escuela secundaria. Bueno, no la mayor parte, pero también fui a una clase de yiddish después de la escuela durante algunos años. De hecho, mi padre era originalmente un profesor de yiddish. Enseñó en los Estados Unidos, enseñó en una escuela yiddish, pero luego consiguió el trabajo en el Jewish Daily Forward como tipógrafo y esa se convirtió en su carrera. Escuché mucha literatura yiddish, pero por supuesto que hablaba inglés. Tenía una educación totalmente estadounidense y realmente no me identificaba con ellos tanto, ya sabes. Es solo algo que escuché mucho. ¿Eras completamente bilingüe? No, no era completamente bilingüe. Básicamente solo inglés, pero estudié hebreo y yiddish, que conocía mejor gracias a mi abuela, con quien vivimos durante un tiempo. Ella solo hablaba yiddish y mis padres hablaban mucho en la casa, y nosotros también hablamos inglés. Pero no lo era, no diría que soy bilingüe. Realmente nunca hablé yiddish, no lo hablé, solo si tuviera que hacerlo, pero lo entendía bien. Uno de nuestros amigos en común recordó un ensayo que probablemente escribiste en la escuela secundaria, y quería leer las líneas para ver si lo recordabas y si evoca algún recuerdo. Dice: la cueva de conchas durante todo el año mira al horizonte. Ella mira el océano besar el cielo, la isla descansa. Bien, lo recuerdo. Recuerdo el ensayo sobre Coney Island. Sin estar seguro de por qué lo escribí. Podría haber sido algo para la escuela, no estoy seguro. Puedo recordar esas líneas vagamente. Esa fue un poco más la parte de besar el cielo. Eso fue un poco más florido de lo que diría ahora. Supongo que era una tarea para la escuela, pero lo que me llamó la atención fue que es poético, y luego te convertiste en poeta, lo que despertó tu interés por escribir poesía. Siempre tuve interés en la poesía, y estudié literatura, ya sabes. Me especialicé en inglés y literatura, y era bueno escribiendo ensayos. Aunque no hice escritura creativa en la escuela secundaria, o incluso en la universidad, ya había terminado la universidad. Hice crítica literaria porque me estaba especializando en inglés. Así que leí mucha literatura y los ensayos eran un tipo de escritura, pero no era poesía. Entonces, por supuesto, como dije, estaba rodeado. Mi padre era poeta, estaba rodeado, mi hermano escribía poesía, estaba rodeado de literatura y poesía. Me encantaría oírte leer otro de tus poemas. Este poema se llama La casa de piedra. Dos hombres caminan a mi lado. Uno lleva una cuerda, el otro sostiene una hacha. No me dicen nada, ellos solo caminan cerca. Pero tengo curiosidad, yo los sigo. Van a una casa de piedra en mi antiguo barrio. Suben una escalera trasera, yo los sigo. En lo alto de las escaleras giran y me miran subir las escaleras hacia ellos. Viene uno de ellos, dice. Nos encontramos en un cuartito, me atan. El hacha no debe usarse, me han dicho. Solo la cuerda. Entonces, ¿para qué sirve el hacha, digo, si no se usa en mí? Era para que nos siguieras, me han dicho, para que te tengamos aquí. ¿Qué va a hacer de mí, digo? Y hay una extraña confianza en mi voz. Permanecerás como estás, me han dicho. Tu vida entera no será diferente a la de antes. Yo sé que digo, siempre lo he sabido, y siempre he sido así, pero nunca escucho. Estás equivocado, me han dicho. Aquí es donde siempre has estado, en esta casa de piedra. La única diferencia es que estamos aquí contigo ahora. Nuestra indagación del Yiddish, del que habla Norman en el área de Seagate, en Nueva York, nos lleva a la ciudad de Odessa, hoy en Ucrania, en el pasado parte de Rusia. Acá un artículo de la Asociación del Instituto Histórico Judío de Polonia que nos da varios detalles históricos del Yiddish. El artículo nos dice que en las décadas de 1860 y 1870, estas décadas seguiremos hablando, al parecer hubo una interconexión entre Estados Unidos, América, Rusia, Europa, un cierto tipo de reinicio, reseteo. Tenemos las revoluciones o las guerras civiles, leyes contra esclavitud, un montón de cosas suceden. Pero se me hace curioso que en las décadas de 1860 y 1870, Odessa seguía siendo el centro principal del
Hashkalah en Rusia. Ahora el Hashkalah es como la ilustración en el lado judío del movimiento de la ilustración en Europa. Y más tarde también del primer movimiento sionista. En mayo de 1860 se publicó en la ciudad la primera revista judía en ruso, Rashjet. Posteriormente fue descontinuado y reemplazado por el periódico Sion, publicado desde julio de 1861 hasta abril de 1862. Sin embargo, más adelante dice: en los años del 60 al 71 se imprimió en Odessa un semanario en hebreo llamado Hamelitz y su suplemento en Yiddish llamado Kol Mewaser desde 1864. Entonces vemos que pues había su lengua hebreo, pero también estaba la lengua Yiddish que se hacía disponible a las personas que hablaban, a los judíos que hablaban también esa lengua. Luego dice: Odessa fue la primera ciudad de Rusia donde los judíos fueron víctimas de pogromos. Fueron perpetrados principalmente por griegos locales y marineros de barcos griegos. Vemos una mezcla de personas de diferentes lugares, griegos, rusos y judíos. Luego ya llegamos al punto donde los parques de atracciones estaban en su apogeo. Dice que a la vuelta del siglo XX, Odessa se convirtió en un gran centro de literatura yiddish. Algunos de los autores yiddish más destacados fueron estas personas. Luego dice que en 1910, ese señor Levinsky fundó Good Morgen, el primer diario en Yiddish. A partir de 1911 comienza a publicarse el periódico Shalom Aleichem. En 1908 se fundó un teatro judío que representaba obras de teatro en Yiddish. Entonces vemos que en Odessa, en los años muy similares a la creación de todos estos parques de atracciones, la lengua Yiddish empieza a prevalecer. Hay muchos intentos de preservarla, tanto en literatura como en arte. Más o menos a los finales de la Primera Guerra Mundial dice que había también muchas revistas en Yiddish. Dice que en 1917 y 1920 Odessa fue el centro más importante de impresión de libros hebreos en Rusia. Luego ya más adelante dice que casi hasta finales de la década de 1930 Odessa fue un importante centro de cultura Yiddish en la Unión Soviética. El Yiddish se utilizó como idioma predominante en muchas oficinas estatales. Incluso había puestos de milicias y tribunales de distrito donde el Yiddish era el idioma oficial. También dice por acá que en el 26 el departamento de estudios Yiddish se abrió en la Universidad de Odessa. Entonces vemos una preservación de la lengua, más que todo en lo que es la parte secular. Algo que nos puede ayudar a entender más de este lenguaje Yiddish es su influencia en Rusia. Parece haberse entrelazado con el Fenia, que fue un lenguaje ruso usado entre criminales. Originalmente fue criptoidioma de los ofenias o koroveinikis, vendedores ambulantes de libros, iconos, pinturas, juguetes, telas, ese tipo de cosas. Pero vemos acá en la entrada de Wikipedia que el vocabulario cambió después con una notable infusión de palabras de origen yiddish. Durante los tiempos de la Unión Soviética, el fenia penetró en el ruso comúnmente hablado y que ya no era considerado críptico. Así que, digamos, tenemos esa conexión de que el yiddish de alguna manera cambia la parte de encriptado al lenguaje fenia. Y cuando nos vamos al origen del fenia, que también es importante pues mencionar qué es el fenia o de dónde viene, la palabra ofenia o afenia puede provenir de Afini, Atenas, ya que los que iniciaron esta profesión fueron griegos. Luego se conformó por griegos, rusos, gitanos y judíos. Vimos en el artículo que los griegos tenían mucho que ver ahí en Odessa y quizá tuvieron una batalla económica con los judíos. Es una de esas situaciones en la que muchos grupos están mezclados. Es muy difícil saber el origen de quién es quién y solo el ganador, en este caso de la batalla financiera, escribirá la historia. Y bueno, ahí se los dejo a ustedes para que saquen sus conclusiones. Otra palabra relacionada, incluso vigente en la actualidad, es afera o aferist, que viene siendo estafador, fraudulento, persona metida en negocios sucios. Entonces, esa dinámica en Odessa de varios grupos, digamos que haciendo trampa, haciendo juegos sucios, fraudulentos, estafadores, está muy relacionada a esta palabra de ofenia o afenia, que viene siendo el nombre de la lengua. Ahora, aquí les quiero comentar pues algunos ejemplos con más detalle de lo que pasaba en Odessa. Por ejemplo, vendían iconos realizados en madera de tilo que tenía una calidad inferior. De ahí viene la palabra lipa o lipovich, tilo o de tilo, expresión que se usa hoy en día para cuando querés decir algo que es trucho o está falsificado. También se dice que hacían doble estafa, vendían un icono que tenía imágenes diabólicas debajo de la primera capa de pintura. Entonces, una vez que se iba uno de los ofenias de ese pueblo, pasaba otro ¿con qué? Con una mejor oferta, donde parte de su show era mostrar que el ofenia anterior
los había estafado, raspando un poco la pintura y evidenciando la presencia de demonios o cuernos, etc. Entonces como que había un código en estos estafadores que uno va a pasar primero, después yo paso con tiempo y le meto otra mentira para que mi versión sea la verdadera, y es como un círculo vicioso de estafa, ¿no? También es importante pues recalcar, como lo vimos en el artículo, que Odesa estaba dentro de una zona de asentamiento, entonces judíos, gitanos y nuevamente algunos griegos podían vivir y comercializar dentro de la ciudad y los alrededores. De ahí aparece el crimen organizado judío, también donde personajes con el tinte de Robin Hood, que robaban solo a los adinerados, salieron. Uno muy conocido, citado en libros y películas, es el judío apodado Mishka Japonchik. Del Odessa Journal muestra algunas fotos de él o algunos retratos. Aquí hay una por acá, después por acá hay otra. Luego dice por acá que la gente de Japonchik, los que trabajaban para él, penetró por todas partes, aterrorizaron a los comerciantes de ganado de Odessa, a los tenderos, a los comerciantes de clase media, y mansamente le pagaron a Mishka un generoso tributo. Japonchik presentó a su gente a la policía y recomendó qué rangos y cuándo poner en su seno. La policía de Odessa estaba a merced. Esto nunca había pasado antes en el Imperio Ruso. Después por acá cierra esta parte diciendo que Japonchik también tuvo la primacía en el país en la organización de un sindicato criminal que incluía pandillas de otras provincias. O sea, tenía una red bastante extensa por todo el país. Ajustó el flujo de fondos a su tesorería desde varias regiones de Rusia. En la organización había una estricta división en profesiones delictivas. Había artilleros, sicarios, comerciantes, estafadores, etc. El trabajo pagaba bien. La sociedad de Odessa habló sobre las impresionantes redadas en restaurantes, teatros y lugares donde se reunía la élite comercial. En cierto momento, no ser robado por Japonchik se volvió simplemente no respetable para un comerciante, algo parecido a una rebaja. Entonces era la cultura que se manejaba en Odessa con estos, digamos que estafadores al estilo de Robin Hood, quizá sea hasta un primado negativo. Básicamente era una guerra de estafas entre pandillas, a ver cuál sería más a flote en todo esto. Entonces estamos hablando de Odessa. Ahora, si nos devolvemos a lo que es Coney Island, Luna Park y todos estos parques de atracciones a principios del siglo XX, nos encontramos con que hay un lugar que se llama Brighton Beach, que así como lo vemos en el mapa, ahí aparece a la derecha de Coney Island. Bueno, este lugar tiene esta conexión con Odessa muy interesante. Dice por acá que el atractivo de la playa de Brighton tiene para la gran parte del siglo XX familias de clase media. A principios del siglo XX, los judíos del Lower East Side, Brownsville y East New York tuvieron un mini éxodo hacia el semi-suburbio costero, o sea, de la tierra se mueven o se trasladan hacia la costa a esta parte de Brighton Beach, que está a la derecha de Coney Island. Después por acá dice que los judíos desarrollaron una presencia religiosa y política en el área. Después dice por acá que en el 18 el Brighton Beach Music Hall se convirtió en un teatro Yiddish. Otra vez la prevalencia de la lengua. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, los rusos en particular encontraron su camino a Brighton Beach. Con esto de que se vienen de Rusia, pues es muy probable que había mucha mezcla en Odessa, pero quizá con orígenes etnios también de otras partes. Ahora, lo interesante de este lugar de Brighton Beach es que tiene una área que se llama Little Odessa. Dice por acá, en la década de 1970, ya más moderno, que la Unión Soviética comenzó a relajar las políticas de inmigración y miles de judíos soviéticos, o sea, judíos rusos en este caso de Ucrania, se establecieron en Brighton Beach. El barrio se conoció como Little Odessa, Pequeña Odessa, por la ciudad portuaria en el Mar Negro. Como vemos, la conexión a la criminalidad, a este lenguaje yiddish, es bastante en el pasado y reúne a personas de diferentes orígenes. En cuanto a los judíos, pareciera que el hebreo es para las altas esferas y el yiddish para lo cotidiano, lo cual explicaría que criminales lo hayan usado. Ahora, ¿por qué habría un afán en literatura, tanto en Odessa, en Ucrania, como en Nueva York, de preservarlo tanto? En ambos lugares a inicios del siglo XX había un movimiento de la lengua y literatura yiddish, precisamente los mismos años del auge de los parques de atracciones. ¿Tendrá alguna conexión que en el área de Seagate, al lado oeste de Coney Island, todos hablaban yiddish? ¿Por qué en lo que hoy se conoce como Little Odessa y que ha sido Brighton Beach había un teatro yiddish en 1918? ¿Qué tanta influencia tuvieron estas personas en el manejo de los parques de atracciones? ¿Estaremos hablando de una agenda global de criminalidad y encubrimiento? El último poema leído por Norman sugiere un tipo de abuso infantil, como aludiendo de ciertas personas con una cuerda y hacha, que son los que cuidan de él. ¿Será que estos niños habrían sido programados una vez que dejaban la incubadora y que el espectáculo era simplemente una distracción? Son preguntas que tenemos acerca de toda esta investigación, pero dejaremos el video por acá y me encantaría escuchar lo que ustedes piensan y nos vemos en la próxima.
Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.